Sumergidos en la palabra es el tema que voy a compartir en la noche de hoy. Tanto para ustedes como los que nos siguen por la televisión, quiero hablarles de la importancia de sumergirnos, como lo hacemos quizás en la pileta en el canal. Y voy a tomar como referencia lo que Jesús hizo en el Jordán. Tanto el libro de San Mateo como también Marcos y Lucas relatan el bautismo de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es Cristo, no necesita ser bautizado, no, porque el bautismo es para arrepentimiento, el bautismo es para dar testimonio, pero en el marco de la justicia y a los efectos de dar testimonio y dejar un mensaje al mundo, Jesús le dice algo importante a Juan, el profeta. Y en capítulo 3 del libro de San Mateo, en el verso 13, Jesús dice que vino de Galilea a Juan. Fue desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado. Y Juan se le oponía. Y quiero que subrayes esta palabra en tu Biblia. Capítulo 3 del libro de San Mateo, en el versículo 13 y 14. En el 14 dice que Juan se le oponía. Y vos sabés que esto nos muestra que cuando uno quiere sumergirse en las cosas de Dios, cuando uno se quiere sumergir en los designios divinos, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, uno se quiere sumergir, por ejemplo, en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, siempre va a haber un Juan que se oponga. Juan representa otra dimensión, representa a la ley, representa a los profetas. Y no entendía, y aunque era el gran profeta, pero no es Dios, no es perfecto, en una parte se opone a lo que hacía falta hacer. Conviene que haga esto, Juan. No, decía Juan, no. Pero Juancito, conviene que lo haga, que yo me sumerja. Es para el bien tuyo. Es para el bien de la nación. Es para el bien del mundo. No. Juan dice no. No lo entendía. Hasta que Jesús lo convence y se sumerge. Ahora veamos. La Escritura dice, y Jesús fue, después de que fue bautizado luego del agua, he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Yo quiero que veas en el libro de San Lucas, capítulo 3 también, porque en el libro de San Lucas, aunque es muy corto el pasaje que habla del bautismo, deja ver algo muy importante para los que estudiamos la palabra. Capítulo 3, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo se bautizaba, diga conmigo, todo el pueblo se bautizaba. También Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Ahora, ¿a quién se le abrió el cielo? ¿A todo el pueblo? ¿Te das cuenta que no, el cielo no se le abre a todo el mundo? El cielo se abre a los que se sumergen para hacer la voluntad del Padre. Para aquellos que se sumergen en oración. Acá hay una palabra clave. La gente se sumergía y chao, pensaba que el ritual de las aguas los iba a salvar. Pensaban que por mojarse, ir al bautismo del Jordán, eso los iba a librar de la condenación. Pensaban que por persignarse iban a ser libres del mal. Pensaban que por rezar el Padre Nuestro u otros rezos iban a ser bendecidos. Y no es por
rituales. Acá el secreto es sumergirse en el plan de Dios, es sumergirse en la palabra, es sumergirse en la voluntad de Dios. Y cuando uno se sumerge en la palabra, interactúa con la palabra. Jesús es el verbo, es la palabra que se encarnó, vino a la tierra y nos enseñó: yo soy el pan de vida, el que come de este pan tiene vida. El que come la palabra, el que me recibe a mí, es el que puede llegar al Padre. Mucha gente no llega a Dios. Mucha gente no puede llegar con su oración a Dios. ¿Sabe por qué no llega a su oración? Porque no tiene palabra incorporada. Porque la oración del justo, que puede mucho, es la oración que hace el Espíritu en nosotros. Cuando vos recibís a Cristo y recibís la palabra dentro tuyo, el Espíritu te lleva a orar y a decir lo que tenés que decirle a Dios. Y si no tenés al Espíritu dentro tuyo y no tenés la palabra, lo único que te nace es decirle a Dios: gracias por el pollo que comí, gracias por la lechuga, gracias por este día, y te pido y ya. Y todo es una rutina. Pedido y gratitud, pedido y gratitud. No está mal, pero te falta lo más importante. Porque lo que mueve a Dios es su palabra. Hebreos 11:3 es tan profundo que hoy te va a sacudir los cimientos de tu vida espiritual. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bien. Ahora mira lo que dice el 3. Por la fe entendemos. Dígalo fuerte conmigo: por la fe entendemos. La fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En síntesis, el universo fue hecho, todo fue hecho por la palabra. Lo primero que tiene que ocurrir en tu vida es entender, porque si no entiendes, no puedes tener fe. Tienes que entender el universo de Dios. Tienes que entender el universo de la palabra. Entendemos que todo fue hecho por la palabra. Entonces, cuando yo me sumerjo en la palabra, el espíritu de la palabra me abre el entendimiento y puedo entender el reino. Es el espíritu de la palabra que me empieza a revelar los misterios. Me empieza a revelar el propósito. Me empieza a revelar la justicia. Me revela las promesas. Me revela la grandeza. Me revela mi identidad de hijo. Se te va revelando en el espíritu. Cuando vos entendés que antes de lo natural, antes de lo material, está el universo de la palabra. Diga conmigo: el universo de la palabra. Si vos entendés esto, entonces vas a entender lo demás. Si no entendés el universo de la palabra, no vas a entender más nada. Es imposible. Esto es sencillo. Voy de nuevo. Si vos podés creer que todo lo que se ve, montañas, ríos, mares, galaxias, planetas, todo fue creado por la palabra. Entonces ahora, ¡boom!, te vas al universo de la palabra acá. Y podés, a partir de allí, recibir revelación del reino. Podés recibir revelación de cómo funciona el reino de Dios. Cómo funcionan los principios de Dios. Nada puede pasar en la vida del cristiano, nada puede lograr, nada puede experimentar si no se sumerge en el río de la palabra.
Es tan fuerte esto que te voy a ayudar a entenderlo con algunos ejemplos. No está aquí Sara, pero bueno, por ahí me está escuchando. Me escucha por radio a veces. Ella estuvo en la mañana. En el año 85, yo le propuse casamiento. Nos conocimos en el 83. Noviamos. Yo vivía en Buenos Aires en ese tiempo. Me fui a trabajar allá. Y ella vivía en Bowen, acá en Mendoza. Entonces, un día que vine a visitarla, porque venía cada tanto, cada 2 meses, cada 3 meses. No era como los novios de ahora que andan todo el día metidos en la casa de la novia ahí. Y no tenía celular, no había teléfono. No, olvídate. Cartas. Y te estoy hablando año 80 y tanto, no es tan lejos. Y un día le propongo casamiento. Le doy una palabra. Y ella acepta la palabra. Ella toma la palabra. Dice, acepto, nos casamos. Cuando ella acepta la palabra, luego se entrega a esa palabra. Porque yo vine y me la llevé. Y me la llevé. Y pobre Encarna, mi suegra, se quedó sin la hija. Me la llevé a Buenos Aires. Se fue a vivir conmigo. Como pasó con muchos de ustedes. Ella se tuvo que entregar a una promesa que hizo. Se entregó a un acuerdo que hicimos. Se entregó a una declaración. Dijo, sí, me caso, voy contigo pan y cebolla. Bueno, llevamos varios añitos, gracias al Señor, viviendo esta aventura hermosa de la familia. Es una palabra que nació en la plaza, ahí una noche tomando un café, un mate, charlando. ¿Y si nos casamos? Tiene poder las palabras. Mira, cuando Dios crea al ser humano, creó todo el mundo animal. Y fíjate que Dios no le puso nombre a los animales. Mira que hay animales, mamá. Mira que hay insectos, mira que hay peces. Y fue Adán el que le puso nombre a cada insecto, a cada animal, a cada vegetal, a los minerales, todo le puso nombre a Adán. Porque la palabra tiene poder. Hubo una asignación. Serás esto, serás aquello. En Marcos capítulo 11, la Escritura dice que si creyeres lo que dijeres, ¿con qué lo decimos? Con nuestra boca. Que si creyeres lo que dijeres será hecho. Ahora, es tan grande esta promesa, es tan fuerte y tan peligrosa también. Porque es como darle una chequera en blanco al ser humano. Por eso es importante el entendimiento. Tenemos que entender la palabra, sumergirnos en ella y orar en el Espíritu con toda oración y súplica, como dice la palabra. Con toda oración. Fíjate que Jesús está orando y en un momento, al escucharlo, los discípulos le dicen, Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos a orar. Y lo primero que Jesús les revela, cuando oren, digan así, Padre nuestro. Porque hasta ese momento a Dios no se lo tomaba como Padre. A Dios no se lo reconocía como Padre. Sí lo reconocían a Abraham como Padre Abraham.
pero Dios es nuestro Padre. Jesús viene a revelarnos que Dios es Padre. Tenemos un Padre de amor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que pide, lo primero en la lista de pedidos es: venga tu reino, venga tu reino. Ahora le rompe todos los paradigmas, porque ellos creían en un reino terrenal. Ellos creían en un reino con un rey como David o como Salomón, en un reino que destruía a los países de alrededor e instalaban la política de ellos, de los judíos. Ellos no concebían un reino en el alma humana, no concebían un reino en la mente, un reino espiritual, no lo concebían, no lo entendían, no se les había revelado eso. Entonces Jesús en la oración le dice: cuando oren, pidan que venga el reino y que se haga la voluntad del Padre. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, en una mesa, el mundo es una mesa que te brinda todo tipo de comida. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Vos podés comer cosas que son buenas y podés comer cosas que son venenosas. El tema es discernir qué hay en la mesa. Te estoy hablando no de comida física, ahora te voy a hablar de comida espiritual. La palabra de Dios es comida, la palabra de Dios es pan, pero entonces también la palabra humana es comida y la palabra diabólica también es comida. ¿Se entiende? Si la palabra de Dios es pan de vida, quiere decir que la palabra humana también es comida, pero es comida chatarra. Y la comida diabólica es veneno. Entonces nosotros a diario nos alimentamos, a veces sin darnos cuenta, tomamos las palabras de los hombres como sagradas y son palabras terrenales. Te lo voy a bajar más al llano. A veces tomás promesas o no tanto promesas, sino amenazas terrenales, amenazas del Estado, amenazas de la política, amenazas de la economía, amenazas de la ciencia. Las tomás como palabras certeras y Dios dice: mentirosa es la palabra humana. La única palabra verdadera que se cumple es la palabra de Dios. Y yo te voy a decir algo, y con el respeto que se merecen los médicos. Yo voy al médico. De hecho, cuando yo me infarté, gracias a Dios los médicos me ayudaron, pero la palabra del médico no es la palabra de Dios, porque si yo me tengo que sujetar a lo que me dijo mi amigo, el cardiólogo. El cardiólogo me dijo: Víctor, nunca más vos podés hacer lo que hacías antes. Tenés que renunciar al pastorado, dejar la institución. Haceme caso. Y no era él solamente, vino con otro colega, entre dos, a convencerme. O sea, dos cardiólogos me dijeron: Víctor, vos no podés nunca más porque tú te reventó el ventrículo izquierdo, tuviste un infarto generado por el estrés y se te taparon las arterias. O sea, un combo perfecto. La próxima sos boleta, no podés nunca más hacer esto. Si yo tomo la palabra del hombre, si yo la tomo como última palabra, si yo la tomo como revelación de Dios, y yo tenía que renunciar al ministerio. Entonces yo me tengo que ir en oración y empiezo a orar. Y la oración en el Espíritu con la palabra. Digo: Dios, tu palabra dice que tú me has creado con un propósito. Tú me has hecho, me constituiste por siervo. Me constituiste por un predicador y yo todavía no llegué a toda la gente. Yo necesito llegar a tanta gente en San Rafael, en Mendoza. Queremos hacer esto, queremos hacer aquello, Y yo empiezo a hablar con la palabra, con las promesas, con los planes de Dios que tiene con una ciudad. Y fue esa palabra
que me ministró al espíritu. Y entonces la palabra del médico, la palabra del doctor quedó chiquititita ahí. Y tomó fuerza la palabra de Dios, la cual me dijo, si lo crees, esto me gusta, me dijo el Señor. Y fue cuando el Señor me sana. Y después el médico vino acá. El doctor vino y me dijo, Víctor, creo reventar. Yo te dije lo que tenías y te dije que no podías seguir pastoreando, pero bueno, veo que tu Dios acá respondió. Así que el Señor es el que tiene la última palabra. Y hay mucha gente que le pone tanta, pero tanta fe a la palabra del médico, a la palabra del abogado, a la palabra de fulano, mengano, sultano. Y sabes que las palabras de los hombres están en la mesa, es imposible que no estén. Y vos sos dueño de tomarla o dejarla. Yo la dejé ahí. Yo no la tiro a la basura, no, respeto, ahí está en la mesa. Pero ¿sabe qué? Yo voy a comer lo que necesita mi alma. Yo voy a tomar lo que necesita mi vida. Y yo me tomé de lo que el Señor dijo. Yo soy tu pan, yo soy tu Dios, tu sanador. Yo soy tu libertador y yo soy tu proveedor. Entonces cuando vos tomás la palabra y te sumergís en ella, empieza a funcionar el evangelio. Termino porque hay tanto para aportar en este mensaje desde la Biblia. Pero una cosa quiero que hagas esta semana, que leas Ezequiel 47. Y Ezequiel 47 vas a encontrar que el profeta ve una casa que representa el trono de Dios, y desde la casa, debajo del umbral de la puerta, sale un río. Sale un río. Y ese río, hermano mío, es el río del Espíritu, es el río de Dios, al cual nos invita el Señor sumergirnos como Jesús lo hizo en las aguas del Jordán. Lo curioso de este río es que a medida que el profeta avanza, empieza el agua por los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos y llega al punto donde el agua lo tapa y es obligado a nadar. Lo que yo quiero que subrayes y destaques para este final es el capítulo 47, verso 7 en adelante. Dice, volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. En el río del Espíritu hay frutos. Ahora veamos. Dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Apocalipsis 17, sí. Apocalipsis 17, la Biblia habla de que las muchas aguas, la palabra mar representa multitudes, muchedumbres, lenguas, gente. Quiere decir que esa palabra mar está diciendo, en otras palabras, está diciendo cuando las aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entran en la gente. Cuando el río del Espíritu entra en la gente, cuando el río de Dios entra en el pueblo, en la familia, entradas en el mar, recibirán sanidad. La gente recibe sanidad cuando entra la palabra, cuando entra el Espíritu. ¿Y qué más? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Esos peces representan bendiciones, riqueza, prosperidad. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Vivirá. Diga conmigo fuerte, vivirá. Subraye la palabra vivirá. Porque Dios da vida y vida en abundancia. Sé que hay personas que me escuchan por radio y también por la televisión que
nunca le entregaron su vida a Jesús. A lo mejor vos también acá estás por primera vez y querés entregarle tu vida a Jesús. Haz esta oración conmigo, estés aquí o viéndome por radio, por la televisión. Haz esta oración, decís: Señor, yo te entrego mi alma, te pido perdón por mis pecados, te confieso como mi único Señor y Salvador. Yo tengo fe en tu palabra, me entrego, hoy me sumerjo en tu río espiritual. Quiero nacer de nuevo. Pido que hagas la obra en mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora toda la iglesia y los que me ven por televisión, todos levanten la mano, todos levanten la mano. Y ahora hagamos unidos esta oración. Diga conmigo: tu palabra es poder. Por ella fueron creados los cielos y la tierra. Yo entiendo que la palabra le dio vida a todo lo bueno. Ahora, Señor, yo declaro la palabra: Jesucristo es mi Señor. Declaro que también es mi sanador. Declaro que es mi libertador. Y declaro hoy que también es mi proveedor. No temeré mal alguno. El Señor me guarda. El Señor me sostiene. Y declaro esta noche que habrá un sentir en mi vida, que lo pondrá el Espíritu Santo. El sentir para hacer la voluntad de Dios. El sentir de orar, de congregarme, de leer la palabra y predicar el Evangelio. Voy a intentarlo. Con la ayuda del Señor lo haré, para gloria de su nombre. Amén y amén, 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 amén a la palabra. Gloria a Dios, aleluya.